actividades de las cátedras ANADE que teníamos antes de salir de la pandemia de manera mensual, y hoy pues nos vestimos de gala porque lo vamos a tener de manera virtual, pero dentro de la semana de aniversario de la Facultad de Derecho Campus Mexicali. ¿Sí? Bienvenidos sean pues todos los asistentes, miembros de ANADE, alumnos, maestros, compañeros, exalumnos que también nos acompañan de manera virtual. Los abrazamos a todos de manera virtual, a la distancia, pero con el cariño, con el compromiso universitario de siempre. Hoy vamos a tener la cátedra ANADE denominada Complaints Fiscal. ¿Verdad? Es un tema novedoso, es un tema que se encuentra presente cotidianamente en la empresa, y para hablarnos de este importante tema contamos con la presencia del licenciado Patricio Rivera Silva, al cual de manera virtual, estimado maestro, le mandamos un fuerte abrazo y lo recibimos con un fuerte aplauso y un fuerte abrazo aquí en su casa, en la Facultad de Derecho Campus Mexicali, y me permitiré compartirles brevemente una reseña curricular de nuestro invitado. Licenciado Patricio Rivera Silva es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Corporativo y Consultoría Fiscal, cursando la maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, Asociación Civil. Cuenta con 8 años de experiencia en la práctica del derecho administrativo y fiscal, en sus vertientes de controversia, litigio y consultoría jurídica, colaborando en diversas firmas internacionales como Deloitte, Chévez, Ruiz, Samarripa, especializado en litigio estratégico y defensa en materia fiscal y administrativa. Actualmente labora como gerente encargado del área de litigio y controversia para el estado de Baja California en la firma Ernst & Young, Mancera SC. Sin mayor preámbulo, ¿verdad? Maestro Patricio, lo vimos calurosamente de manera virtual a la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Campus Mexicali. Tiene usted el uso de la voz. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la UABC Campus Mexicali. Como mencionan, es un privilegio estar aquí con ustedes y más en una semana tan importante. Sabemos que obviamente el tema de esta pandemia, que ya es endemia y no se ve fin, ha variado mucho la forma de dar cátedra, la forma de conectarse, interconectarse, las maneras en las que podemos participar. Entonces, la verdad es que agradezco mucho la invitación y poder compartir con ustedes, aunque sea de forma remota, esta experiencia de lo que es la cátedra ANADE. La cátedra ANADE es una manera que tiene la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, en la cual buscamos acercarnos a estudiantes de licenciatura, particularmente ya de últimos semestres, para platicarles un poquito más de la práctica dentro de las diferentes comisiones que tiene la NADE. Hay diferentes tipos de charlas, habrá en materia penal, laboral, civil. En mi caso, pues les voy a platicar un poquito de materia en compliance fiscal administrativo. Entonces, pues bueno, hay de varias formas. Agradezco que se me permita ahorita participar con ustedes. Y pues sin más preámbulo, comentarles un poquito la dinámica. Usualmente es presencial, como ya lo dije ahorita, pues será virtual, pero en la medida en que tengan alguna duda, por favor levanten la mano, pónganlo ahí en el chat, con mucho gusto. En la medida en que ustedes participen, se vuelve más dinámica esta charla y pues bueno, se vuelve más nutrida. Obviamente los comentarios de todo el mundo aportan. Entonces, por favor, siéntanse con toda la confianza de cualquier duda, comentario o aclaración, con todo gusto. Voy a compartir por aquí una presentación que preparé justo del tema para estarla revisando con ustedes. Un segundo.
Doctor, ¿me confirma si se ve bien? Se está compartiendo. Se está compartiendo, sin embargo, se mira la pantalla oscura, doctor. Perfecto, un segundo ahí en lo que Ajá. comparto. No sé si esté compartiendo la pantalla donde está la diapositiva, doctor. Listo, ahí me parece que ya está. No sé si lo pueden ver. Se está viendo la presentación. ¿Ya se está viendo? Sí. Así es. Perfecto. Muy bien, pues aquí tenemos la agenda del día, lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Primeramente vamos a ver qué son las consideraciones generales del compliance. A partir del término qué es compliance, por qué se usa este anglicismo, cómo se aplica en nuestro país, nuestro sistema jurídico. De ahí vamos a ir desarrollando un poquito este concepto hasta llegar al tema fiscal y el cumplimiento que debemos dar en materia fiscal. Entonces, pues vamos a ver cuál es la integración de un programa de compliance o de cumplimiento, qué beneficios conlleva, el compliance officer o oficial de cumplimiento, qué normas rigen los programas de compliance a nivel internacional y a nivel nacional, una ley que se está proponiendo ahorita en México, actualmente en la Cámara de Senadores, que justo busca regular este tipo de prácticas y cuestiones en nuestro país. Actualmente existen diversas ramas y leyes que lo manejan, pero no una ley tal cual aplicable, digamos, mandada a hacer en ese tipo de cuestiones. Después, como les comentaba, ya enfocaremos la plática al cumplimiento o compliance fiscal, cuáles son las consideraciones sobre el cumplimiento fiscal en México y cuáles son los controles efectivos para la prevención de delitos y evasión tributaria a través de un debido cumplimiento en materia fiscal. Perfecto, pues como antecedente, uno de los retos más importantes que enfrentan las empresas es el incremento en la responsabilidad de la dirección para afrontar la corrupción, el fraude, cualquier otra conducta no ética. Entonces, sabemos que obviamente las personas morales pues, han evolucionado desde hace varios cientos de años al punto que tienen hoy en día, pero obviamente al vivir en un mundo tan interconectado que tienen operaciones en diferentes partes, no solo de un país, sino en diferentes países, están sujetas al cumplimiento normativo de todos los territorios donde operen. Al estar sujetas a diferentes cumplimientos normativos, se vuelve muy complejo de poder cumplir con absolutamente todos los lugares donde tengan operaciones. Esto considerando que existen incluso leyes que tienen aplicación extraterritorial, como puede ser una ley que vamos a ver de Estados Unidos, que fue la precursora de todo este tema de compliance a nivel internacional. Pero bueno, a través de este tipo de prácticas se pretende regular las operaciones de las personas morales en las diferentes jurisdicciones donde operen. Y pues bueno, obviamente tiene consecuencias bastante graves el hecho de que incumplan alguna ley, alguna norma en particular, sobre la forma de operar en un país en específico. ¿Qué pasa cuando incumplen con estas leyes o con estas normas? Pues se puede dar desde la quiebra de importantes organizaciones, multas millonarias, innumerables casos de cancelación de transacciones de compra-venta, las cuales pues, han sido materia de crisis de confianza corporativa por parte de los actores en los mercados de valores, intensificando la necesidad de que todos los sectores, incluidos empresas, órganos reguladores e instituciones financieras, trabajen conjuntamente para elevar la transparencia, fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y reforzar las reglas para aquellos que operan en los mercados de capital, tanto accionario como de deuda y derivados. Este pequeño párrafo introductorio que acabo de mencionar es respecto, y les voy a poner varios ejemplos de crisis de diferentes empresas a nivel internacional, que obviamente han causado consecuencias bastante graves, por lo cual se ha pretendido regular a través de esos programas de compliance o cumplimiento. Como podrán recordar, hubo una quiebra de empresas bastante importantes, entre ellas Enron. Esto fue a finales de los 90. Era una compañía que
se dedicaba a la industria petrolera, pero digamos que sus auditores contables y sus asesores legales eran una misma firma, entonces, pues bueno, no hubo un debido cumplimiento a la regulación que tenían que llevar sobre sus estados financieros, sus estados contables, etcétera, lo que provocó en la quiebra de la empresa y por ende, pues, obviamente todos los accionistas pues, salieron bastante perjudicados. A través de esta serie de empresa, como esta hubo varias, se crea una ley que se llama la Ley Sarbanes-Oxley en 2002. Entonces, pues bueno, el tema de compliance no es algo nuevo, de hecho viene desde 1970. Vamos a ver en una diapositiva más adelante, pero esta práctica, como lo veíamos en la diapositiva pasada, está encaminada a dar confianza al cumplimiento de por parte de las empresas, de todas las leyes aplicables, para así fortalecer el sistema de transacciones entre un país en particular. Esta noción se crea en Estados Unidos particularmente, como les mencionaba en los detalles. ¿Cuál es la definición de compliance? El término compliance se conoce en español como cumplimiento normativo. Se usa mucho el anglicismo compliance, lo voy a utilizar mucho durante esta charla, porque, como les mencionaba, pues bueno, viene de este sistema, por lo tanto, es donde se tiene que aplicar. Este cumplimiento normativo tiene una presencia cada vez mayor, tanto en la administración de empresas como en el campo del derecho, tiene su origen en el sistema financiero estadounidense, si bien en la actualidad se aplica prácticamente todos los sectores industriales y económicos. Como su propio nombre lo indica, su función es la de garantizar que la entidad y sus empleados cumplan la normativa aplicable en todas las jurisdicciones donde operen. Como abogados de empresa, particularmente en la NADE, porque somos la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, pero bueno, aplica para los abogados en general. Debemos conocer y guiar a las organizaciones de manera adecuada. Es decir, el cumplimiento mínimo de las disposiciones nunca debe ser el único objetivo, ya que la norma siempre, en la búsqueda creativa de quien la aplica, como saben ustedes, puede distorsionarse y ofrecer una serie de posibilidades que llevan a un riesgo. A esa línea delgada entre cumplir y cumplir adecuadamente se debe de ver desde un marco de ética. Entonces, como sabemos, existen muchas lagunas legales en diferentes leyes y lo que buscamos nosotros como abogados es, desde el punto de vista ético y de cumplimiento, es dar el cumplimiento de forma global, de forma integral y dar el cumplimiento conforme al espíritu de la ley, conforme a lo que se busque cumplir con esa ley y no buscar ahí andando a través de las lagunas para dar cumplimientos a medias o cumplimientos mínimos, porque si damos cumplimientos mínimos, como sabemos, pues todas las leyes son sujetas de interpretación. A través de interpretaciones ventajosas se pueden dar situaciones que pongan en riesgo a la empresa. Pues por eso debemos de dar un cumplimiento, digamos, al 110% y que sea de forma integral. Les mencionaba un poco de leyes con aplicación extraterritorial. Particularmente me refiero a esta, la FCPA o Ley Foreign Corrupt Practice Act. Esta es una ley que se incorpora en Estados Unidos a finales de 1970. Después retoma este modelo la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para implementarlo como medida propositiva para todos los miembros de esa organización. Esta ley Foreign Corrupt Practice Act o FCPA es una ley que prohíbe a las compañías de Estados Unidos o a cualquiera de subsidiarias, independientemente de donde estén ubicadas sus operaciones y sus empleados, de propiciar directo o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esta acción. Su cumplimiento puede ocasionar fuertes sanciones que van desde multas económicas hasta la puesta bajo supervisión judicial o la orden judicial de liquidación. Fija las reglas para que los empresarios actúen éticamente en la licitación de contratos en el extranjero. Esto, como les mencionaba, en 1997, la OCDE expidió la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros. Entonces, este tema de cumplimiento normativo va muy de la mano con el tema de cumplimientos anticorrupción. Como sabemos, tiene alrededor de 3-4 años que hubo una reforma también en materia administrativa aquí en México, donde ya se establece el procedimiento administrativo sancionador, que crea en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa esta sala especializada. Entonces, pues bueno, no es que no existiera un organismo en nuestro país que no, más bien, no es que no existiera un organismo en nuestro país que no buscara castigar esos comportamientos, sino que cada vez, conforme se ha desarrollado este tipo de derecho, se han incrementado y se le ha dado mayor peso y mayor independencia a través de la especialización de este tipo de cosas. Como vemos esto en Estados Unidos, pues bueno,
ya tiene un poco más de trayectoria, pero aquí en México también es cuando ya está llegando todo este tema. Como decía, va de la mano de todo el tema anticorrupción, el tema de cumplimiento en materia administrativa y en materia empresarial. La FCPA cuenta con una vocación de jurisdicción amplia, debiendo ser tenida en cuenta por todas las empresas y particulares que operan en el ámbito internacional y que concretamente operen en el territorio de Estados Unidos o tengan vinculación de algún tipo con estos. Puede incluir el uso de empresas subsidiarias, agentes de operaciones financieras a través de bancos americanos, incluso la mera escala en territorio norteamericano con objetivo de realizar un soborno en otro país, entre otros. Para esta norma, la prevención de actividades criminales en la empresa empieza por el establecimiento de códigos éticos y programas de cumplimiento normativo. ¿Qué es lo relevante de esta ley, Foreign Corrupt Practice Act o FCPA? Lo relevante de esta es que, obviamente, al vivir en un mundo tan interconectado, como lo mencionaba al principio, difícilmente será una empresa que no tenga algo que ver en mayor o menor medida, una empresa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, existen jurisdicciones que es Cuba, Corea del Norte, Venezuela y como ahí unas partes de Rusia, algunos estados, como por ejemplo Georgia o realmente estados fallidos donde está prohibido por parte del gobierno norteamericano realizar transacciones con empresas que tengan su sede o operaciones en este tipo de territorios. No obstante, como les decía, pues difícilmente habrá alguna empresa que no esté en mayor o menor medida conectada con algún tipo de transacción, sea con un banco norteamericano o una empresa, una cadena de suministro, algún producto, etcétera. Lo relevante de esto es que si nosotros o cualquier empresa tiene este tipo de contacto con una empresa de Estados Unidos de América, está obligada a cumplir con esta acta que está enfocada a evitar temas de incumplimiento ético, normativo y de corrupción. Entonces, por ejemplo, el caso de Odebrecht, que en Latinoamérica en general pues hubo varios escándalos. En México también hubo. En México, de hecho, se aceptó por parte de esa empresa que se hicieron sobornos a altos rangos del gobierno, etcétera. Pero pues en México no quiero decir no fue porque no ha sido castigado. Existe un procedimiento que creo que ahorita está en marcha y pues bueno, en eso está. Pero en Estados Unidos incluso ya hay multas a la empresa Odebrecht por los sobornos que realizó en México. Entonces, pues Odebrecht, ¿qué tiene que ver con, más bien, los sobornos que realizó esta empresa brasileña en México? ¿Qué tiene que ver con Estados Unidos? Nada en lo absoluto. No obstante, al ser una empresa que tiene operaciones, tiene subsidiarias y tiene elementos en Estados Unidos, se vio afectada por esta acta, por esta ley norteamericana, porque incumplió con ella. ¿Por qué? Porque hizo un acto de corrupción en el extranjero. Entonces, pues como pueden ver, este tipo de normas de cumplimiento extraterritorial existen y obviamente pues pueden ser aplicadas en perjuicio de las empresas en caso de que no tengan un buen programa de cumplimiento. Entonces, pues bueno, nada más para dimensionar que además de que se busca una misión muy loable, que es el cumplimiento ético de las operaciones de las empresas, pues tienen consecuencias bastante importantes. Que les menciono particularmente de Odebrecht, creo que fue un soborno alrededor de $2 millones, entiendo lo que se dio aquí en México. No obstante, la multa fue de $4 millones. Entonces, la multa incluso puede ser superior en más del 100% de la operación en sí y puede incluso derivar en que se disuelva la empresa. Entonces, pues tiene multas bastante trascendentales el incumplimiento. Y como le hago mención, eso es en Estados Unidos, pero pues en México ya también tenemos una iniciativa de ley en ese sentido que busca regular y agarra el espíritu de esta ley para poder aplicar en nuestro país. Consideraciones generales del cumplimiento. El cumplimiento se implementa por voluntad de la empresa, pero deviene de un mandato de autoridad. La autoridad puede establecer que se deben presentar avisos de lavado de dinero, ahorita voy a platicar eso. Uno de los beneficios del compliance es que previene los riesgos de incumplimiento de una empresa, como los que surgen con los cambios regulatorios que pueden derivar en sanciones penales para las empresas, sus representantes o administradores. El compliance no implica analizar decisiones futuras, sino el futuro de las decisiones actuales. Entonces, pues como sabemos, el tema normativo regulatorio está cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque pues, como va avanzando el transcurso del tiempo, van apareciendo nuevas tecnologías, van cambiando las tradiciones de las sociedades, etcétera. Entonces, pues bueno, va cambiando el tema regulador.
las empresas tienen que estar obviamente a la vanguardia en el tema de cumplimiento. Sabemos que un principio general del derecho es que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, bueno, no por el hecho de que se emitan normas oficiales mexicanas o que esté cambiando constantemente X tipo de norma, podemos argumentar que no conocíamos. Por eso tenemos que tener un programa especializado dentro de una organización. Nosotros como abogados debemos, en caso de que trabajemos para una empresa, en general seamos asesores, deberemos estar siempre buscando estar a la vanguardia, estar enterados de todos estos cambios que haya para poder asesorar correctamente y poder asesorar para el cumplimiento debido de ello. En México particularmente, el tema de cumplimiento normativo en materia administrativa, lo que tenemos por excelencia, que ya habla de un oficialamiento, que habla de manuales dentro de la organización, etcétera, es la ley antilavado, un nombre bastante largo, es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, nombre corto, ley antilavado. La ley antilavado de dinero, como les mencionaba, ya menciona estos conceptos, el tema de oficial de cumplimiento, manuales de cumplimiento, organismos dentro de la empresa, avisos que tienes que dar, expedientes, todo esto, porque pues obviamente es un tema muy delicado, el tema del lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo es un tema que viene de la GAFI, es este organismo internacional, tiene ciertos lineamientos y obviamente México, al ser parte de este organismo, pues tiene que cumplir con ellos. En caso de que México incumpla, se le pueden poner sanciones al país. Entonces, particularmente, pues se crea la unidad de inteligencia financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, para dar cumplimiento a estas recomendaciones, directrices que marca este organismo, que es el Grupo de Agencia Financiera Internacional, o la GAFI. Entonces, como les decía, la autoridad puede establecer que se deben presentar avisos de lavado de dinero y pedir un manual de la forma en que la empresa los va a realizar. ¿Existe el mandato de tenerlos? Sí. Te dicen cómo tienes que mandarlos y qué supuestos tienes que mandarlos. Sí. Pero bueno, hasta aquí llega el mandato. Y ahí es cuando entra la creatividad de la empresa para cumplir. Entonces, como les decía, particularmente usemos el ejemplo del lavado de dinero. Se puede dar un cumplimiento mínimo, sí. ¿Cómo? Pues tú presentes los avisos como tú quieras, no como tú quieras. Presentes los avisos como te los marca la ley, pero no vas más allá. Armas el expediente como te lo marca la ley, pero no vas más allá. Entonces, si nosotros buscamos realmente dar un seguimiento a este tipo de cuestiones, pues deberemos buscar las mejores prácticas que existan al respecto, no dar el cumplimiento mínimo. El comentario va porque, por ejemplo, esta ley antilavado de dinero sí te establece cómo tienes que mandar los avisos, sí te establece cómo tienes que integrar los expedientes, pero no, digamos que no hay un formato en Word que te dice así tiene que ser. Existen recomendaciones, etcétera, pero a nivel ya profesional, llamémoslo así, existen mayores o menores medidas que tiene que cumplir una empresa o que puede cumplir una empresa a través de la integración de sus propios expedientes. Entonces, pues bueno, reiterar el consejo de que no busquemos un cumplimiento mínimo, busquemos un cumplimiento máximo para así evitar cualquier posible percance o contingencia de la empresa. Un programa de cumplimiento, un programa de compliance tiene diversos beneficios, como que puede ser como la garantía de funcionalidad y operatividad. ¿Por qué? Porque al implementar un programa de cumplimiento seguramente será una señal de franco éxito del negocio y de que la operación de la organización no se verá de ninguna manera alterada, además de que está lejos de cualquier sanción o situación que ponga en riesgo su eficiencia, eficacia o competencia. ¿Por qué va esto? Por ejemplo, me remito y me voy a remitir mucho a lo largo de esta plática al tema de ley antilavado, porque les decía, es la ley que tenemos como cumplimiento normativo administrativo por excelencia. ¿Por qué? Porque fue la primera que realmente aborda este tema de cumplimiento normativo y su sanción en materia administrativa desde el enfoque de compliance. Porque, como les decía, por supuesto que el derecho administrativo sancionador existe desde hace mucho tiempo, pero del enfoque de compliance que le dan desde el punto de vista de la FCPA norteamericana y como lo hemos estado desarrollando a nivel internacional aplicado al derecho mexicano, es esta ley antilavado. Entonces, nada más para hacer la aclaración. El primer punto que digo, ¿qué beneficio tiene el tener un programa de compliance? Una garantía de funcionalidad y operatividad. ¿Por qué?
En esa ley antilavado existen diversas multas. Las multas pueden ir desde 10,000 hasta 4 millones de pesos. Entonces, en caso de que nosotros no presentemos un aviso al cual estábamos obligados a presentar, por mes la multa máxima puede ir hasta 4 millones de pesos. Entonces, imagínense que yo por omisión, yo soy el abogado de una empresa, me dedico al tema de cumplimiento y la empresa hace una nueva operación. Esa operación es considerada una actividad vulnerable, por la ley antilavado. La empresa está obligada a hacer el aviso, hacerlo y presentarlo. Pero digamos que hubo ahí un error, no se comunicaron entre las partes y no se presenta ese aviso. No se presenta ese aviso por 10 meses. Y era una operación importante, pues pudiéramos estar ante una multa de 40 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la multa máxima, les digo que es como alrededor de 4 millones de pesos. Pues imagínense una empresa que tenga que pagar una multa de 4 millones de pesos por 10 meses, 40 millones de pesos, pues creo que, y lo digo con completa certeza, pocas empresas pudieran absorber sin mayor perjuicio multas de 40 millones de pesos, así como, bueno, pues vamos a pagar la multa, porque no presentamos un aviso que nos toma 1 hora. Pues imagínense, ¿no? El alcance, la contingencia que se crea la empresa por la negligencia de no cumplir con una norma. Pues bueno, este tipo de cuestiones y de la gravedad de las multas se ve que es una tendencia que se va a aplicar a nivel internacional. ¿Por qué? Porque regulan situaciones y cuestiones delicadas. Como les mencionaba, lavado de dinero, evasión fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, pues, al buscar regular situaciones muy, muy delicadas, de carácter importante para el Estado, pues las multas son muy elevadas. El siguiente punto, respecto a un programa de compliance o de cumplimiento, el siguiente beneficio es que es un elemento integral a todos los niveles. El cumplimiento creará dentro de la organización una sinergia tal que permitirá alcanzar una cultura de compañerismo, trabajo en equipo, un apego mayor a las políticas no solo internas, sino externas, que coadyuvan a mejores resultados. Entonces, el hecho de nosotros participar en una empresa, de trabajar en una empresa o en una persona moral, la cual busque tener las mejores prácticas en materia de ética, y no solo de cumplimiento legal, pero pues cumplimiento ético, responsabilidad social, etcétera, obviamente pues va a fomentar una especie de orgullo de pertenecer a dicha institución. Nosotros como abogados, ser asesores de tipo de empresas, por supuesto que da gusto, ¿no? No es lo mismo que digan, este cuate asesora ahí a las empresas que se dedican a lavar dinero en X país, o este abogado se dedica a asesorar a, por poner un ejemplo, no sé, Bimbo, Telmex o grandes empresas mexicanas que tienen programas de cumplimiento robusto y sólido, enfocados a mejorar el medio en donde operan. Entonces, ahí como ejemplo pongo por los rankings de empresas de mejores lugares para trabajar, el Great Place to Work, la lista de las 100 mejores empresas mexicanas. Todas esas empresas mexicanas, para estar en esos rankings, en esos listados, tienen que tener un programa robusto de compliance, porque si no lo tienen, pues no pueden participar. Esta parte de responsabilidad social de las empresas es una cuestión que también viene adquiriendo mucha relevancia de unos años para acá, va a adquirir hacia el futuro. Ahora, ¿cómo se integra un programa de cumplimiento? Pues obviamente, dependiendo del nivel de empresa y su complejidad, pues se integra de forma diferente. Es lo mismo una empresa que tenga 10 empleados, una empresa que tenga 5,000 empleados. ¿Por qué? Pues porque cada empleado tiene que conocer el programa de compliance, tiene que conocer los valores de la empresa, responsabilidad social, como les mencionaba, todo esto. Pues obviamente se va dificultando el cumplimiento que tengan que dar las empresas de este tema en particular. Por ahí, la verdad es que estoy viendo la presentación. Si tienen alguna duda, doctor, no sé si me puedan ayudar a leerla. Pero si no, bueno, les sigo. Como les mencionaba, no es lo mismo una empresa que tenga 10 empleados una empresa que tenga 5,000. ¿Por qué? Porque obviamente pues, el número de operaciones que realiza una empresa de 10 a 5,000 son mucho, mucho mayores. Cada operación que nosotros hagamos es una operación, como sabemos, que está regulada por diferentes normas. Entonces, no es lo mismo dar cumplimiento a las normas aplicables a 10 operaciones que a las normas aplicables de 5,000 operaciones. Entonces, pues bueno, desde el punto de esto que se va complicando cada vez más. Por eso es importante contar con manuales de organización,
reglamentos internos, manuales de puestos y canales de denuncia interna. Manuales de organización, ¿en qué sentido? Como les decía, los valores, misión, ética de la empresa, etcétera, en los cuales se esté perfectamente establecido qué busca la empresa, cuál es la visión, cómo se logra obtener eso, procesos. Es un tema ya también más administrativo, pero obviamente, pues todo verificando que cada operación que se dé conlleve el efectivo cumplimiento normativo. Los reglamentos internos es asegurarse, que va un poquito de la mano con el siguiente del manual de puestos, pero los reglamentos internos pues van encaminados a asegurarse de que se cumplan siempre las directrices establecidas por la empresa, y los manuales de puestos es quién dentro de esa empresa o de esa organización será el encargado de desarrollar qué actividad, y por ende, si esa actividad en particular tiene que llevar un cierto cumplimiento, pues esa persona encargada tendrá que asegurarse de ese cumplimiento. Y canales de denuncia interna para, en caso de que, ya sea por su puesto o por por el trabajo que desarrollen, en caso de que detecten alguna violación ética o anticorrupción, etcétera, pueden denunciarlo de forma anónima para que se atienda de inmediato. Recordemos que el problema con el incumplimiento de un programa de cumplimiento es que las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, en la medida en que se atiendan desde el principio y no permitir que pase mucho tiempo, puede significar una diferencia muy grande entre la aplicación o no de multas, o de que se haga más grande un problema. Un programa de compliance debe buscárselo de manera integral, abarcando los diferentes rubros, las diferentes áreas de riesgo que en un momento dado puede llegar a tener una empresa. Existen programas de cumplimiento normativo en varias áreas, como les decía, penal, fiscal, laboral, entre otros. Es un modelo amplio de gestión de cumplimiento que abarca no solo los riesgos penales, sino también otras normativas, políticas internas, códigos éticos y compromisos contractuales. Aquí hacía la mención penal, que la verdad es que no lo meto tanto porque no es mi área de expertise en realidad, pero lo meto porque hace alrededor de 3 años, más o menos, hubo una reforma en materia penal en el cual sujetaba también responsabilidad para las empresas, en la medida en que sus empleados, funcionarios, socios, accionistas o cualquier persona que estuviera relacionada con una empresa realizara un tema penal con motivo a nombre de incumplimiento en desarrollo de su función o puesto, etcétera, de la empresa digamos que era también responsable. También les pongo un ejemplo. Hubo unos videos en el cual existía una tienda de conveniencia, una tiendita de la esquina, en el cual iba un repartidor de la empresa Bimbo. Entonces, este repartidor, digamos que iba y él ya había mañosamente en las cajas donde entregaban los productos, desarrollado una caja con doble fondo. Este es un caso real. Una caja con doble fondo. Entonces, digamos que llegaba a la tienda, ponía la caja, verificaba ahí el tendero que estuvieran los productos, lo que se volteaba para acomodarlos, digamos que le presionaba un botón, no sé, y se accionaba el doble fondo, caía el producto, se tapaba, ¿no? Entonces, ahí se robaba producto este repartidor. El tendero, al darse cuenta de que estaba faltando producto constantemente, y curiosamente era cuando iba el repartidor de la empresa, puso cámaras y se dio cuenta de esto. Este tendero, a su vez, puso una demanda, una denuncia, perdón, de robo en contra de la empresa. Entonces, pues fue un pleito bastante grande, el cual obviamente la empresa pues tuvo que responder. Y el argumento era, oye, pues es que yo empresa, yo no soy responsable de lo que haga este repartidor, porque pues, yo tengo 1000 repartidores, yo no puedo estar supervisando los 1000. Bueno, obviamente con esta reforma, pues sí, si alguien, con motivo de su función, el desempeño de su puesto, etcétera, realiza una conducta ilegal, pues la empresa puede ser parte responsable de esto. Entonces, ¿cómo puede una empresa defenderse de esto a través de un programa de compliance? Si ellos tienen y pueden acreditar que tienen todo este manual de organización, reglamentos internos, manuales de puestos, y que se está constantemente capacitando a sus trabajadores, que obviamente pues, si hacen cosas ilegales pues, son responsables, etcétera. De esta medida la empresa pudiera
argumentar que sí hubo una forma de intentar prever esta situación y que no pasara. Si no tenemos nada en lo absoluto, pues poco podremos argumentar ante un procedimiento de este tipo. ¿Cuáles son los elementos básicos con los que ha de contar un programa efectivo de ética y cumplimiento? Tenemos que establecer políticas, procedimientos y controles para prevenir y detectar conductas legales como puede ser fraude o sobornos. Son at the top. ¿Esto qué significa? Que esto es aplicable desde el director general, gerente general, todos hacia abajo. No hay excepciones. Due diligence sobre el personal, el verificar que el personal que está en nuestra organización, uno, sea acorde con los valores que estamos promoviendo, y dos, pues obviamente que no estoy diciendo que discriminen, pero pues preferir personas que no tengan antecedentes penales, que vayan un poco de la mano con la filosofía de la empresa. Obviamente, insisto, esto no es un tema de discriminación, pero es un tema que tienes que verificar que personas que estén desarrollando puestos claves, pues que sean de toda la confianza y que no haya posibilidad de que pudieran incurrir en alguna conducta ilícita que previamente ya hayan realizado. Formación y difusión, como les decía, la empresa es responsable de estar continuamente dándole difusión y capacitación a sus empleados respecto a estos programas de ética y cumplimiento. Monitoreo y canal de denuncia, también como les mencionaba, el transmitirles constantemente que ellos tienen un canal en caso de que detecten con motivo de su operación, de sus labores, etcétera, alguna irregularidad, alguna conducta ilícita, alguna conducta no ética, pueden denunciarlo. Incentivos, sistema disciplinario, obviamente, en caso de que haya alguna de estas conductas no éticas o ilícitas, que existan incentivos para denunciarlas, un sistema disciplinario que castigue este tipo de conductas, por supuesto, a través de acciones correctivas. ¿Quién es el encargado de todo esto? ¿Quién va a ser el encargado de asegurarse de que se cumpla, de estar actualizando los manuales, de estarle dando difusión? Pues antes, la verdad es que se lo dejaban a quien fuera, usualmente se lo dejaban al contador ahí, la tarea de que contador, pues le toca ahí verificar, por ejemplo, el tema de antilavado, pues se lo mandaban al contador. Obviamente, yo, a título personal, considero que este no es un tema que no lo debería hacer nadie más, sino que el abogado de la empresa particularmente. ¿Por qué? Porque es el encargado de estar al día en todo el tema de cumplimiento normativo regulatorio de la empresa. No va a ser el contador, no va a ser el administrador, no va a ser el de recursos humanos, tendría que ser forzosamente el abogado, el departamento jurídico, porque son los que tienen que estar informados de qué es lo que está pasando y qué medidas tiene que estar cumpliendo la empresa. En caso de que no lo haga, será acreedor a diversas sanciones. Esto a través de un oficial de cumplimiento, compliance officer. Es el responsable de asegurarse de que una empresa se mantenga en línea con las regulaciones normativas cambiantes, teniendo funciones como la comunicación del programa de compliance a los empleados, pudiendo divulgar cualquier información relevante en materia de incumplimiento, código de integridad o de conducta, proveer o coordinar los entrenamientos continuos, capacitación, como les mencionaba, implementar las medidas y controles que le permitan conocer oportunamente los riesgos. De conformidad con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez más remitiéndonos a la ley antilavado y a las preguntas generales en materia de ley antilavado, el oficial de cumplimiento es un funcionario independiente de las unidades encargadas de promover o gestionar productos financieros, sin funciones de auditoría interna, que también podrá ser el mismo de entidades que formen parte de un grupo financiero. Esta definición va un poco encaminada a las empresas, digamos, grupales, a los grupos de empresas. Pero bueno, ¿por qué? Porque ellos, la verdad es que sí tienen más estructurado el tema de gobierno corporativo, el tema de que una persona sea el encargado de vigilar el funcionamiento de todas las empresas. Ahorita hago el comentario. 78% de las empresas con más de 5,000 empleados cuentan con algún tipo de programa de compliance en México. Pero pues ahí les hago la pregunta a ustedes. ¿Necesito tener más de 5,000 empleados para tener un oficial de cumplimiento? Y para que reflexionen por esta siguiente lámina, dice que el 35% de las empresas con menos de 5,000 empleados cuentan con algún tipo de programa. Veamos la diferencia, pues es abismal, ¿no? Del 75 al 35%. ¿Por qué? Porque tenemos la mala noción, como aquí lo vemos,
esta definición de la Secretaría de Hacienda, está muy enfocada al tema de cumplimiento de los grandes grupos empresariales. Solo ellos deberán tener, porque solo ellos tienen muchas operaciones, solo ellos tienen transacciones, o el volumen de sus transacciones es tan importante que deben tener una persona. Yo les diría que esta visión es bastante corta, se queda bastante corta con el programa, la problemática actual, la cantidad de regulaciones que tenemos, de leyes locales, federales, municipales, todo este tipo de cuestiones que habrá de cumplir. El oficial de cumplimiento debe contar con una serie de conocimientos en la materia, así como algunas características personales. Los conocimientos, de acuerdo con los temarios y guías para la certificación, una vez más en materia antilavado, entre otros son: deben de tener conocimiento de leyes locales, federales e internacionales aplicables a instituciones financieras, de productos, servicios, procesos y operaciones en general de la institución, el manejo y operatividad de los sistemas de información, lineamientos y mejores prácticas emitidas por los organismos nacionales en la materia, y de manejo seguro de Internet e intranet, o sea, tecnologías de la información. Estas son las características con las que debe cumplir un oficial de cumplimiento. Discúlpenme ahí tanto la palabra cumplimiento, pero bueno, así es esto. Para la certificación en materia antilavado de dinero, es una certificación, se hace un examen 2 veces al año, y si se pasa, pues bueno, te dan la certificación. Esta certificación tiene un periodo de vigencia de 4 años, si no tengo mal entendido, y habrá que renovarse cada 4 años esta certificación, digamos, de experto en materia antilavado de dinero. Pero bueno, este tipo de lineamientos a nivel federal, nacional, lo pongo para que ustedes dimensionen hacia dónde va el tema. Este tema, obviamente, es específicamente para aquellos que quieran dedicar a la ley antilavado, al antilavado de dinero, materia corporativa, administrativa, pero nos establece unos lineamientos mínimos que creo yo personalmente que debiera tener un oficial de cumplimiento, pero el oficial de cumplimiento, como les menciono, no tiene que estar limitado a temas de antilavado de dinero porque así se establece en México. Este oficial de cumplimiento de esta figura debiera ser extensiva a todas las empresas en general. Debiera buscar que se establezca esta figura y se quede esta figura. ¿Para qué? Para que todas las operaciones que llegara a hacer esta empresa, esta persona moral, se hagan de la forma más segura y con menos riesgo posible. ¿Por qué? Porque se buscará que esto sea supervisada a través de un oficial de cumplimiento. El cumplimiento surge por la necesidad de las empresas transnacionales de observar y cumplir las diferentes códigos y normas a las que quedan sujetas en los distintos países donde realizan su actividad de negocios. Entonces, como les mencionaba, surge por el cumplimiento que tienen que dar las empresas en las diferentes jurisdicciones donde estén, ¿no? Pero eso no implica que antes pues, no tuvieran que cumplir localmente, federalmente, municipalmente, no. Por supuesto que tienen que cumplir en todas las partes donde estén. Simplemente digamos que se le ha dado un mucho mayor peso a este cumplimiento, pero también a mí personalmente se me hace curioso el hecho de que digamos que esté un poquito en auge, o no un poco, bastante en auge, este tema, cuando pues, realmente el cumplimiento de la ley nunca debiera haber sido opcional. A mi parecer, si no cumple la ley, pues habrá la sanción correspondiente. Nada más que pues ahorita se está haciendo un mucho mayor énfasis desde este enfoque de responsabilidad social y cumplimiento corporativo a darle un mayor peso al cumplimiento, cuando, una vez más, reitero, el cumplimiento de las leyes debiera ser con la mayor amplitud posible, no buscar el cumplimiento mínimo, sino buscar el cumplimiento máximo de las leyes. ¿Qué normas rigen los programas de compliance en la actualidad? Las normas que rigen los programas de compliance o cumplimiento normativo son principalmente de carácter internacional actualmente. Es el ISO 19600, es una guía de referencia internacional para dotar a las organizaciones de un sistema de gestión de compliance. Como sabemos, las normas ISO son normas estándares de la industria, de diferentes industrias que buscan garantizar el cumplimiento de cierta directriz. Estas normas ISO obviamente no están limitadas a temas legales. Hay normas ISO de calidad, de
industriales, de ingeniería, de mil cosas. Esta norma ISO 19600 busca estandarizar una referencia internacional para tener un sistema de gestión de cumplimiento. En España, particularmente, es el país de Iberoamérica mayor desarrollo en el sistema de cumplimiento. Existen las reglas 19.601, que está relacionada, obviamente, con la ISO que acabo de mencionar, y la 37.001, que establece lineamientos en materia de compliance penal y el sistema de gestión antisoborno. Existe una norma mexicana, que es la NMXS 19.600 del 2017, que es el sistema de gestión del cumplimiento de directrices. Y actualmente, y ahorita lo vamos a mencionar, está la iniciativa de la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿No? Con toda confianza, por favor. Perfecto, entonces continuamos. Esta Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa es una iniciativa que presentó el Ejecutivo el 28 de septiembre de 2020 ante la Cámara de Senadores. El objetivo de esta ley es lograr que las compañías tengan una conducta empresarial responsable para que se comprometan a perfeccionar sus procesos de gestión comercial y operativa, para evitar impactos negativos a sus empleados y a la población con la realización de sus actividades. Es probable que pronto esta ley sea aprobada, pues atiende uno de los compromisos adquiridos por México en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, relativo a adoptar programas de cumplimiento basados en mejores prácticas. De aprobarse el proyecto, la debida diligencia corporativa ya no sería solo una buena práctica, como actualmente lo es, sino que sería obligatoria, lo cual generaría una serie de cambios trascendentales en la forma que hoy en día operan las compañías en distintas materias. Como pueden ver de esta iniciativa, que ahorita vamos a desarrollarla un poquito más a detalle, pues esto va, por supuesto, encaminado y está bastante relacionado con todo lo que llevamos platicando hasta este punto, que existe desde hace más de 30 años a nivel internacional, a nivel de organismo internacional como la OCDE, este tema de cumplimiento y compliance que tienen que dar las empresas. Entonces, pues ya nos alcanzó, ¿no? En el sentido de que están estableciendo una ley de responsabilidad empresarial y de diligencia para apartarnos del tema de buenas prácticas que acabamos de platicar, responsabilidad social, etcétera, a ya hacerlo obligatorio, cumplimiento obligatorio, no nada más por buena práctica de industria, sino cumplimiento obligatorio. Esto, bueno, se menciona el TEMEC, ¿por qué? Porque, como sabemos, acaba de aprobarse, y a través de este tratado se busca estandarizar estos sistemas de cumplimiento entre Estados Unidos, México y Canadá. Los sujetos obligados de esta Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa es todas las empresas que operen en territorio nacional y las compañías mexicanas que lo hagan en el extranjero. Vemos aquí cómo ya desde una ley mexicana se busca garantizar el debido cumplimiento en otras jurisdicciones. ¿Por qué? Porque las empresas mexicanas, las empresas que operen en México, que tengan operaciones en el extranjero, van a estar afectadas o obligadas al cumplimiento de esta ley. Entonces, pues ya estamos aplicando la misma que la FCPA, que es la Foreign Corruption Practice Act, que platicamos al principio. Agarramos la misma lógica y la adaptamos aquí a México. ¿Quién será la encargada de verificar el cumplimiento? La Secretaría de Economía y las autoridades competentes en materia regulatoria de actividades comerciales. ¿Y cuáles son los supuestos de responsabilidad? Aquí me gustó mucho, la verdad es que de la iniciativa, algo que me gustaría comentarles, es que existirá responsabilidad empresarial por afectaciones a los derechos humanos. Entonces le damos ese enfoque y metemos el tema de derechos humanos cuando la FCPA que acabamos de comentar no lo trae, ¿no? Entonces digamos que es un tema de progresión de derechos humanos en aplicación al tema de cumplimiento corporativo. Entonces es un tema, la verdad es que no está tan desarrollado el tema de derechos humanos en las empresas. Sabemos que tienen, por disposición de la Suprema Corte, ya se reconoció a través de jurisprudencia del Pleno que sí tienen derechos humanos las empresas. Personas morales, ¿por qué? Porque están compuestas de personas, también tienen derechos humanos. Pero en esta disposición se busca que las empresas que afecten derechos humanos
estarán sujetos a responsabilidad, ¿no? Presupuestos cuando las actividades propias de las empresas provocan una afectación de manera directa, cuando las actividades de alguna entidad con la que una compañía mantenga relación comercial causen o estén causando una afectación y se vinculen directamente a las operaciones, productos o servicios de la propia empresa, y cuando las actividades propias de la empresa, sabiendo que estas contribuyen o puedan llegar a contribuir indirectamente a cualquier afectación, no las hubiesen evitado. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo, un par de ejemplos que ha pasado de indebido cumplimiento corporativo por parte de una empresa que tuvo una afectación directa de derechos humanos. Me gustaría platicarles el caso de la minera Grupo México. Como sabemos, ha habido diversos derrames de químicos en ríos, en lagos, particularmente creo que en el estado de Sonora. Hubo 2 casos bastante fuertes, el cual se afectó gravemente el medio ambiente de diversas comunidades aledañas a minas, donde esta empresa tenía operaciones. Entonces, pues como vemos, ahí la actividad propia de la empresa, la extracción de minerales, minería, provocó una afectación de manera directa a una población, como a través de la contaminación con motivo de su operación de minería del manto acuífero que alimentaba a esa comunidad particularmente. Pues ahí vemos como la empresa tiene, por supuesto, una responsabilidad empresarial directa con esa comunidad. En este caso particularmente entiendo que creo que sigue en litigio porque le pusieron una multa importante, pero pues bueno, ¿cuánto vale, no? La salud, y de hecho pues, ya hay varias películas del tema de cuando una empresa contamina, bla, bla, bla. Pues son acciones de la empresa que afectan directamente a una comunidad, ¿no? Entonces, esta Ley General de Responsabilidad Empresarial y de Diligencia Corporativa busca regular todas estas acciones para que más allá de multas o acciones en materia civil, pues bueno, ya tengan este carácter de responsabilidad empresarial. ¿Cuáles son las obligaciones? Implementar un programa de responsabilidad social que defina la ética de la empresa con sus accionistas, así como el establecimiento de metas corporativas compatibles con la diversidad, el medio ambiente y la reducción de desigualdades sociales. Además, deben de contar con políticas y procedimientos que cumplan con un compromiso político corporativo de asumir la responsabilidad de respetar los derechos humanos, institucionalizar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos, identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo se abordan los impactos sobre derechos humanos y contar con procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado. Esto va relacionado con lo que acabamos de comentar. ¿Por qué? Porque se establecen metas corporativas y vean lo que les mencionaba de derechos humanos con respecto a la diversidad. O sea, aquí la empresa va a tener que cumplir diversidad. ¿De qué forma? Pues que obviamente no podrá realizar acciones tendentes a discriminación por sexo, por edad, por preferencia sexual, etcétera, ¿no? Por religión y todas estas prácticas de discriminación que sabemos existen, se busca evitar de tajo, ¿no? De raíz, a través de programas que tengan que tener las empresas. O sean responsables, como lo decíamos, buenas prácticas, que sean obligatorios. Medio ambiente, pues es otra cosa completamente distinta. La empresa, por una parte, tendrá que respetar la diversidad de sus empleados, de sus proveedores, de sus clientes, etcétera, ¿no? Por otra parte, tengo que respetar también mi daño y mi huella en el medio ambiente. Y por otra parte, también buscaré la reducción de desigualdades sociales a través de las prácticas que yo desarrollo en el entorno. Como a través de políticas y procedimientos. Y al final de este tercer punto podemos ver que, pues, en caso de que se incumpla con cualquiera de estas cosas, habrá consecuencias negativas mediante el establecimiento de un procedimiento para reparar los derechos humanos que hayan la violación de derechos humanos que se hayan provocado. Hacia el alcance, pues los que acabamos de mencionar: condiciones de trabajo, vida digna, no discriminación, respeto al medio ambiente, vida cultural y religiosa, combate a la corrupción, libre competencia, transparencia, etcétera. Entonces, son muchísimos puntos. Entonces, como materia de reflexión, pues vemos que esta ley busca regular realmente todo lo que conlleva una empresa. No simplemente con su forma de contratar, sino con su forma de contratar, con su forma de operar, cómo se desarrolla el trabajo en esa empresa, que no se discrimine, que sus prácticas de empresa, o sea, sus operaciones,
no sean violatorios a la libre competencia, que sea transparente. Entonces, pues digamos que sí busca establecer varias medidas para garantizar pues esta responsabilidad empresarial tan importante que estamos comentando. Ahora, mi comentario, aunque es una medida o una ley, una iniciativa importante, necesaria, sí, pero pues ahora imagínense la cantidad de reglas que van a derivar de esta ley. Pues debe ser un mundo. Si aquí tan solo veo alrededor de 10 puntos, imagínense, pues, condiciones de trabajo, todo lo que ya existe en la Ley Federal del Trabajo, igualdad, no discriminación, vida digna, o sea, va a ser un mundo que tienen que cumplir las empresas, como, pues, por supuesto que tendrán que tener un oficial de cumplimiento. Si no lo tienen, es muy probable que incumplan. Y si incumplen, se actualizarán las sanciones. Si hay sanciones, se obstaculizaría el desarrollo y debido funcionamiento de la empresa. Entonces, pues todo está interconectado en el tema de que, oye, pues sí, busca algo muy loable, pero pues también se antoja complicado el hecho de que si no lo toman en la debida importancia, pudieran vicios en cumplimiento de muchísimas regulaciones. El compliance comprende una gama de políticas y procedimientos de las empresas referentes al asesoramiento, identificación, prevención, monitoreo, control y solución de riesgos relacionados con el cumplimiento ético legal de la organización y sus terceros relacionados. Como les decía, el cumplimiento es una cosa integral, no es un tema de cumplimiento simplemente de las operaciones o simplemente del tema de la contratación, no, es un tema del todo. Perfecto, pues bueno, hasta aquí era el tema, digamos, de compliance en general, cumplimiento normativo en las empresas, dónde viene, cómo está compuesto, qué busca obtener, cuáles son los supuestos, comentarios generales, antecedentes internacionales, antecedentes nacionales, para ahora sí pasar al tema, que es el tema de la charla, que es compliance en materia fiscal particularmente. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario. Si no, continuamos. Compliance fiscal. Entonces, pues bueno, ¿cómo se traduce esto? Como cumplimiento en materia fiscal. El poder del SAT de paralizar a las empresas y la economía. Como parte de las medidas de coacción, el SAT tiene la facultad de suspender o cancelar sellos digitales, lo cual no permite que una empresa facture y, en consecuencia, no puede enajenar sus productos o prestar sus servicios o pedir que le paguen por los servicios o productos ya realizados o ya enajenados. El SAT puede solicitar el embargo de cuentas bancarias, lo que imposibilita a empresas pagar sueldos, proveedores e incluso propios impuestos. ¿A qué van estos dos puntos en particulares? El compliance en materia fiscal o el cumplimiento en materia fiscal sería una charla que nos llevaría toda la semana del derecho a platicar exactamente todos los puntos de cumplimiento que tienen que llevar las empresas en materia fiscal. Así que vamos a platicar particularmente de ciertas cuestiones trascendentales, importantes, relevantes y de actualidad que estamos viendo en este momento particular que se han dado. Pero les digo, haciendo comentarios generales, una vez más, en cualquier duda, comentario, inquietud, con toda la libertad, por favor, pongan ahí la pregunta en el chat y la podemos compartir y comentar entre todos. ¿Por qué pongo esto de que el SAT puede paralizar a las empresas y a la economía? Porque el SAT, en caso de que yo incumpla, hay muchísimas medidas que me pudieran aplicar en cumplimiento en materia fiscal. Aquí les estoy poniendo dos. El primero es la cancelación de sellos digitales. Los sellos digitales, como sabemos, somos una empresa vanguardista y pionera en el tema de facturación y tributación en materia electrónica, o sea, digital. Los CFDIs o los comprobantes fiscales digitales por Internet es la envidia de todos los gobiernos del mundo. Y esto lo digo con plena certeza. Justo en el despacho donde trabajo ahorita, que se llama Ernst & Young, está uno de los colegas ahí del despacho, trabajaba en el SAT y fue el encargado de implementar el sistema de CFDIs. Y les comento que a esta persona lo llamaron de Ernst & Young Arabia Saudita, de Ernst & Young Rusia y de Ernst & Young China, porque los mismos gobiernos, estos tres que les acabo de mencionar, China, Rusia y Arabia Saudita, quieren contratar a la firma, o bueno, existía
la posibilidad de asesorar para implementar como en México este sistema de tributación digital. ¿Por qué? Porque somos pioneros, estamos a la vanguardia. Es un modelo bastante robusto y el Big Data que tenemos en materia fiscal en México, como les digo, es la envidia a nivel mundial. Entonces, el SAT tiene muchísimas herramientas para en caso de que algún contribuyente incumpla, digamos que lo pare de tajo y evite que siga ese incumplimiento. Como parte de las medidas de coacción, aquí les decía, tiene la facultad de cancelar los sellos digitales. Los sellos digitales que son, nosotros para poder facturar, que una factura es la parte 1 de cualquier operación en materia tributaria, todo lleva un certificado, una factura, en este caso un CFDI. Entonces, en caso de que el SAT se dé cuenta que nosotros estamos incumpliendo, puede, actualmente con la reforma de este año, se suspende, no se cancela, pero suspende el uso de los sellos digitales. Pues si te suspenden los sellos digitales, como pueden ver, no puedes facturar, y si no puedes facturar, no puedes vender, no puedes prestar servicios, porque nadie te va a comprar servicios o bienes si no tienes una factura, porque es no deducible para ellos. Entonces, la verdad es que sí te paraliza completamente la operación, en caso que el SAT te haga esta suspensión de los sellos digitales. También, actualmente, está la reforma, la cual busca el embargo preferente de las cuentas bancarias. Entonces, digamos que tenemos un incumplimiento, pues el SAT va a buscar embargar, con motivo de esta reforma que se prevé que sí pase, de hecho en el Senado se estaba discutiendo, que preferentemente pues te embarguen las cuentas bancarias antes de todas las otras cosas que también te pueden embargar, ¿no? Pero digamos que va a ir particularmente a las cuentas bancarias. Otras consideraciones sobre el cumplimiento fiscal en México, para que vean más o menos pues qué tan fácil o difícil es cumplir con toda la normatividad fiscal en México. Existen 22 fracciones en la ley de impuesto sobre la renta para que un gasto sea deducible. Eso es en personas morales, ojo, sin contar los subincisos de cada fracción. Existen 32 fracciones en la misma ley del impuesto sobre la renta, considerando supuestos por los que no serán deducibles operaciones realizadas por el contribuyente, una vez más personas morales, sin contar los subincisos de cada fracción. Entonces, reflexionemos sobre los primeros dos puntos. Existen 22 fracciones que yo tengo que cumplir para que mi gasto sea deducible. Si no es una de esas 22, ya no es deducible. Existen 32 fracciones por las cuales no son deducibles. Entonces, si cumplo con mis 22, más los subincisos, que también son varios, pero incumplo con uno de los 32, más los subincisos, que también son varios, no es deducible. Entonces, pues como sabemos, el cumplimiento en materia fiscal, ahí, si quieren verificar, es de aplicación estricta, ahí no hay interpretación de leyes sobre el pago de tributos, el artículo 5 del Código Fiscal. Entonces, pues tenemos que observar estas disposiciones de forma tal cual, ¿no? No está sujeta a interpretación. Ahora, el punto 3. Existen 220 causas por las cuales nos pudieran restringir el certificado de sello digital. Ese que acabamos de mencionar, si nos lo restringen no podemos hacer absolutamente nada. Básicamente paraliza a la empresa en lo que te reactivan los sellos y proceso de aclaración. Pues hay 220 causas. Estas causas van desde que no estés localizable en tu domicilio. También con esta reforma se va a buscar, en caso de que haya una diferencia entre ingresos y egresos, como les mencionaba el Big Data. El Big Data, a través de la contabilidad electrónica implementada en 2014, la autoridad fiscal ya tiene pleno conocimiento de todas las otras operaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que presentar, además de nuestra contabilidad electrónica de forma mensual, que tiene anotaciones, también se presenta la declaración informativa de operaciones con terceros. Pues nosotros le decimos al SAT, oye, mis operaciones son estas, de forma mensual. Es obligación constitucional, ya está avalado por la Suprema Corte desde 2017, está en ley, y no hay de otra, no hay nada que hacer más que cumplir. Entonces, le informamos de nuestras operaciones por una parte, por otra parte, también le informamos de las operaciones que nosotros hacemos con todos los demás terceros. Entonces, pues imagínense si yo informo de mis operaciones y de las operaciones que hice con otras personas, pues todos estamos interconectados. La autoridad ya tiene pleno conocimiento de todo lo que estamos nosotros haciendo. Entonces, en caso de que incumpla ahí o detecte anomalías, o yo le facturo a alguien, pero no lo declaro, pero esa persona sí, pues bueno, existen 220 causas que pudieran
que pudieran derivar en la cancelación de mis sellos o en la restricción de mis sellos. Entonces, pues bueno, es importantísimo, por supuesto, estar cumpliendo si no queremos que nos paralicen la actividad de la empresa, ¿no? Como mencionar. El DOT puede ordenar el embargo de las cuentas bancarias, efecto de ejecutar créditos fiscales firmes. Los riesgos fiscales pueden materializarse en auditorías, cancelación de sellos digitales, multas y hasta en consecuencias penales para socios y accionistas de las empresas, entre muchos otros. Por lo que la implementación de un programa de cumplimiento fiscal se vuelve una actividad indispensable para mitigar riesgos y la continuidad de la operación de las empresas. Porque, como decía, pues una auditoría nos van a revisar todas las operaciones de un año calendario en particular o de un mes en particular o de lo que la autoridad quiera revisar. Como sabemos, los impuestos son de autodeterminación. Nosotros llenamos lo que nosotros consideramos que se debe pagar impuestos, pero la autoridad tiene la facultad de verificar que ese llenado o esa declaración que nosotros hicimos sea correcta y sea legal y se haya cumplido de forma completa y oportuna. Entonces, en caso de que nosotros incumplamos y empecemos a caer en anomalías, disculpen, la autoridad pues, nos va a realizar estas auditorías, obviamente pudieran derivar en la determinación de créditos fiscales, o muchas otras cosas que pudieran ser bastante graves para las empresas. Maestro, ¿me escuchan? Sí. Antes de... había preguntado usted si tenía alguna pregunta. Hay un muchacho, Rafael Mayoral, que hizo la pregunta al chat en el sentido de que si solamente las empresas destinadas al régimen de la ley antilavado tienen la obligación de tener estas técnicas de compliance. En materia de ley antilavado particularmente, digamos que esa ley regula las llamadas actividades vulnerables. Ahí en la ley antilavado, el artículo 17, establece una serie de actos o actividades que a nivel internacional se han considerado como vulnerables al lavado de dinero. Estas actividades vulnerables, por ponerles un ejemplo, es el arrendamiento de bienes inmuebles. En materia legal, por ejemplo, los fedatarios públicos están sujetos a dar avisos en transacciones mayor a cierto número. Compraventa de bienes muebles y bienes inmuebles, arte, joyas, blindaje. Entonces, existen, son como 17 supuestos. Esta ley es aplicable a todos que incurran en alguno de estos 17 supuestos. Obviamente hay diferentes cuestiones, hay avisos, hay quienes tienen que integrar solamente el expediente, entonces son diferentes cosas, pero son aplicables para todo el mundo, ¿no? No nos confundamos que solo apliquen para las empresas, no, también aplican para personas físicas. Entonces, ahí habría que verificar particularmente la ley antilavado para ver cuáles son las actividades vulnerables y en caso de que incurramos en alguna o que estemos en alguna, tendremos que darnos de alta, presentar el aviso y cumplir. Porque si no, también pudiéramos estar sujetos a esta multa. Excelente, muchas gracias. No. Perfecto, aquí estamos viendo consideraciones sobre el cumplimiento fiscal en México. El cumplimiento fiscal o tax compliance es el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el objetivo de reducir contingencias fiscales a través de la detección de riesgos fiscales e implementación de controles que los mitiguen. En la legislación actual, una de las facultades que tienen las autoridades es la cancelada de sellos fiscales. Ya lo mencionamos bastante. Pero bueno, esto va encaminado a todo lo que ya platicamos recientemente respecto a que si nosotros tenemos un debido cumplimiento y aplicado en materia fiscal, nos vamos a ver beneficiados con la reducción de posibles contingencias a través de la detección de estos riesgos y prevención de anomalías que pudieran derivar, como ya lo mencionamos, en auditorías, multas, fiscales, cancelación de sellos, bloqueo de cuentas, etc. Detección de riesgos fiscales. En este punto se debe realizar un diagnóstico sobre las obligaciones y transacciones de la empresa que tengan una implicación fiscal que pueda generar una contingencia. Entonces, hablando de cumplimiento en materia fiscal particularmente, si ustedes me dicen, pues cómo le hago, dónde empiezo, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son los riesgos fiscales que pudiera estar sujeto a una empresa. Es esta detección de riesgos fiscales. Entonces,
El paso 1 es identificar qué operaciones estamos realizando. Estamos realizando operaciones de arrendamiento de bienes inmuebles. Bueno, entonces, estas operaciones pues podrían ser sujetos, como le mencionamos ahorita, de antilavado, a retenciones, a bla, bla, bla. Entonces, tenemos que identificar cuáles son las operaciones y qué riesgos conllevan. Aquí mencionamos algunos ejemplos. Préstamos realizados a accionistas, préstamos recibidos, asignados a salarios, estrategias que impliquen la reducción de la tasa o carga social, así como diferirla, gastos no deducibles representativos. Estos que menciono aquí son riesgos fiscales que ya han sido determinados así por la autoridad fiscal. Está ya mencionado que todos estos puntos son operaciones que conllevan o que se han usado, no porque sean ilegales, pero se han usado para evasión fiscal. Para elusión fiscal, perdón. Es importante hacer la distinción ahí. Existe la evasión fiscal y la elusión fiscal. La evasión fiscal es cuando una persona, un contribuyente, ya sea persona física o persona moral, de forma activa, llamémoslo así, y con el conocimiento, busca evadir completamente sus obligaciones en materia fiscal, que es un delito, está en el artículo 113 del Código Fiscal, la evasión fiscal. La elusión fiscal es cuando buscamos disminuir o aminorar nuestra carga fiscal con base en las figuras jurídicas aplicables, ¿no? Entonces, la diferencia es que en la evasión pues, vamos a buscar no pagar con el conocimiento y con el dolo de que estoy buscando evadir al fisco federal. Y la elusión, pues vamos a buscar aplicar figuras que sean legales y que existan para disminuir nuestra carga fiscal. Ahora, la elusión fiscal también hay de mayor a menor medida, y hay planeación fiscal ética y con base en las disposiciones fiscales que rigen, y también hay figuras que pueden usar o que pueden ser usadas para la evasión, como pueden ser estas, que les repito, son legales, sí, pero se ha visto que se han utilizado de forma indebida. Pueden ser préstamos realizados a accionistas, préstamos recibidos por compañías filiales, honorarios asignados a salarios. Esto la verdad es que se ha pronunciado mucho últimamente. Entonces, ¿por qué? Porque pues, se prevé que se ha utilizado bastante para evadir impuestos por parte de personas físicas. Estrategias que impliquen la reducción de la tasa o carga social, así como diferirla. Operaciones con legislaciones que se consideren paraísos fiscales o refipres. Tratamiento de anticipos de clientes y proveedores. Aplicación de criterios no vinculativos y operaciones susceptibles a lavado de dinero. Estos son algunos ejemplos de riesgos fiscales. Como les mencionaba, existen cientos de posibles riesgos fiscales y cada operación en particular tendrá que ser analizada pues con todo el antecedente que conlleva cada operación. Por eso les decía, punto 1, identificar qué operaciones vamos a estar revisando y ver qué normas tiene que cumplir, porque no hay una, digamos, una guía particular para todas las operaciones. Tendremos que analizar cada operación y ver qué normas le aplican particularmente. Una vez determinados los riesgos fiscales de esa operación, de la empresa o de la persona física, debemos concentrarnos y evaluarlos para determinar su importancia y estimar el importe de las contingencias en caso de que existan. Lo anterior ayudará a priorizar las correcciones y acciones correctivas que se deban implementar y prevenirlas en un futuro. Uno de los puntos claves en esta etapa es el riesgo de interpretación, el cual pudiera no ser compartido con el SAT o por un tribunal, porque es recomendable contar con el apoyo de asesores externos especializados. Entonces, pues bueno, aquí como ejemplo me regreso. Todos estos puntos que menciono aquí no son ilegales, son figuras jurídicas vigentes, legales, pero pudieran conllevar un riesgo. ¿Por qué? Porque el SAT pudiera no estar de acuerdo con el criterio que estamos aplicando a cierta operación. Pues debemos sustentar por qué se está haciendo de esta manera. Como les decía, el pago de contribuciones particularmente no está sujeto a interpretación, es de interpretación estricta, el pago. Pero bueno, ya la determinación, etcétera, pues sí pudiera tener una interpretación, uno como asesor, o uno como empresario, uno como contribuyente, y la autoridad pudiera tener otra. Entonces, es importante identificarlas, evaluarlas y poder sustentarlas. Esto siempre, bajo lo que ya mencioné, tiene que ser realizado desde un punto de vista ético, de cumplimiento
completo e integral de la ley, obviamente no aplicando lagunas legales o cuestiones que pudieran disminuir el efecto que se le pretende dar por parte de la ley. ¿Cómo? Pues a través de aplicar políticas de buenas prácticas tributarias, políticas sobre erogaciones permitidas alineadas con las disposiciones fiscales, o sea, el pago de impuestos alineado con las disposiciones fiscales, máximo cumplimiento de la ley, y políticas relacionadas con la capacitación alta de clientes y proveedores, así como las específicas de negocio. Esto va un poquito encaminado al tema, por ejemplo, una vez más de ley antilavado, en el cual si nosotros hacemos transacciones de mayor o menor número o valor de transacción, alrededor de 120,000 pesos, estas actividades vulnerables que mencioné, tendremos que dar avisos, etcétera. Entonces, bueno, es una buena política esto de identificar con quién estamos haciendo operaciones, con quién estamos haciendo negocios, para verificar también que ellos a su vez estén cumpliendo en materia fiscal, porque si no lo hacen, pudieran causarnos un problema a nosotros, particularmente. ¿Y cuáles pudieran ser controles efectivos para la prevención de delitos y evasión tributaria? Como les decía, en la medida que se establezcan controles por parte de las empresas, que estos controles se apliquen para absolutamente todos, es la medida en que nosotros podemos defender el que una empresa estaba enfocada en el cumplimiento normativo en general, ¿no? Porque los accionistas, dueños y representantes no siempre pueden estar totalmente enterados y seguros del cumplimiento de las regulaciones. También, aun y cuando exista un área jurídica, si no existe la figura del oficial de cumplimiento, pues digamos que pudiera verse relevado por la cantidad de trabajo, por la cantidad de operaciones diarias, no se le dé el valor que se tuviera que darle. Entonces aquí unas recomendaciones que hacemos es que exista un personal encargado de un comité para la prevención de delitos, la redacción y circularización de políticas de ética para el personal, elaboración de matriz de riesgos, implementación de controles enfocados a mitigar el riesgo de delitos, auditoría sobre los controles implementados y establecer sanciones para el personal que incumpla. El monitoreo del cumplimiento y políticas debe realizarse de manera periódica. Como les decía, este es un tema que llegó para quedarse. El cumplimiento de las leyes nunca estuvo sujeto a que fuera conveniente para nadie. Es algo que se tiene que hacer desde siempre. Nada más que, pues bueno, ahorita se le ha dado un auge y esperemos que así se mantenga el tema de dar el mayor cumplimiento posible a las disposiciones aplicables para evitar posibles riesgos, garantizar la continuidad de la operación de la empresa, así como para, pues obviamente, dar un impacto positivo en el ambiente donde se desarrolla. Aquí un comentario de la jefa del SAT actual. Antes había defraudación fiscal y nunca se le dio visto el procedimiento penal, pero esto ha llegado a su fin. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, con la reforma de la miscelánea fiscal que actualmente se está discutiendo en la Cámara de Senadores. Se pretende modificar el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación para incluir, este artículo 5 habla de la recaracterización de operaciones. La recaracterización de operaciones también nos daría para otra charla entera, pero les hago el resumen muy brevemente. Esta figura se agrega con la reforma fiscal del año pasado y va enfocada a aquellas operaciones que no tengan una razón de ser, una razón de negocios, sino simplemente conlleven una ventaja fiscal, que la recaracterizará para quitarle esa ventaja fiscal que se obtuvo. Entonces, digamos que va enfocada a disminuir planeaciones agresivas, etcétera. Pero como se estableció la reforma el año pasado, es que esta medida de ninguna forma dará consecuencias en otra materia que no sea fiscal. Entonces, pues bueno, en caso de que se aplicara, que la verdad es que no se ha implementado porque no existen las reglas para implementarse, pero se pretende agregar una continuación que diga que esta medida únicamente generará consecuencias en materia fiscal, lo que se pretende agregar es, salvo aquellos delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues bueno, se pretende continuar con la evasión, con el combate a la evasión que ha hecho de forma correcta este gobierno, porque la verdad es que se ha buscado mucho combatir frontalmente la evasión tributaria, esto a través de la forma penal.
Aquí lo preocupante es que, pues bueno, aun y cuando es muy loable el esfuerzo que se hace en buscar evadir la defraudación, combatir la defraudación fiscal, esto pudiera aplicarse a gente que no se dedique a la evasión fiscal, ¿no? Entonces, por eso, la importancia del compliance tributario, como lo hemos venido mencionando. Bueno, hasta aquí sería todo por mi parte. Así, pues abrimos ahí la audiencia, doctor, por si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Con todo gusto lo revisamos. Sí, maestro, muchas gracias por su exposición. Yo tengo una pregunta. Principalmente nuestra semana de aniversario está destinado, pues, a la razón de ser de la Facultad de Derecho, a la razón de ser de la universidad, que son nuestros estudiantes de licenciatura. En forma de comentario, en forma de pregunta, ¿qué es lo que usted recomendaría en razón a su práctica, en razón a su conocimiento teórico y práctico? ¿Qué es lo que recomendaría usted a los jóvenes, futuros abogados, que se quieran dar al área fiscal, al área administrativa, en relación al tema que estamos analizando el día de hoy? Por supuesto, doctor, y muchas gracias. Justo es la intención de este tipo de cátedra NADE, el que alguien que tenga un poquito de experiencia en la rama, pues platicar con los alumnos de licenciatura. Mi recomendación sería, es una materia muy dinámica, es una materia que está en constante cambio, no obstante las bases son bastante sólidas, bastante atemporales. Las medidas que estamos viendo con la reforma fiscal de unos 3 años para acá son algunas de las que sí se ha movido un poco la materia, pero las bases son bastante sólidas, bastante particulares. Entonces mi recomendación sería que estudien perfectamente las bases, la determinación de los impuestos. La verdad es que las leyes asustan porque son muchísimos artículos. Por ejemplo, les decía, la ley de impuesto sobre la renta tiene muchos artículos, cada subinciso es un mundo de disposiciones, pero por supuesto que no aplica todo a todo mundo, ¿no? Entonces, pues digo, la recomendación 1 sería no te dejes asustar porque veas, es muchísima información. Estudien por partes. A medida en que ustedes vayan entendiendo una parte, van a ir entendiendo las particularidades. La determinación de los impuestos es general. Ya después van tributando de forma particular cada cierto grupo de empresas. Las personas físicas pues, se dividen ya en actividades empresariales, los salarios, etcétera. Las generalidades son bastante claras, son bastante temporales. Entonces, a la medida en que ustedes conozcan las bases, pues les va a ser mucho más sencillo meterse a lo más particular. Y también, obviamente, creo mucho en la especialización. El derecho fiscal es enorme y involucra muchísimos campos. Dentro del derecho fiscal administrativo, nada más, existe la vertiente de seguridad social, planeación fiscal, litigio y controversia, y dentro de cada uno también existen subespecializaciones. Entonces, identificar muy bien el área que les guste y sobre esa área empezar a enfocarse. Les recomendaría también, por ejemplo, hacer prácticas, en caso de que puedan, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el SAT, son instituciones de mucho trabajo, pero pues bastante enriquecedoras, y pues estarse actualizando. Estimado maestro Patricio, muchísimas gracias por su participación en esta semana de aniversario. Con su conferencia iniciamos nuestras cátedras ANADE de este año después de la pandemia, e iniciamos también nuestra semana cultural. En nombre de la directora, de la maestra Anedith Canales Murillo, en nombre del subdirector, del maestro Roberto Villa González, y también en nombre del maestro Guillermo Torres Valenzuela, que es el encargado de esta semana cultural, en coordinación con la maestra Marina Hernández, y del Cuerpo Académico de Investigaciones en Derecho Administrativo. Le agradecemos enormemente su participación, su tiempo y su dedicación a los jóvenes de la Facultad de Derecho Campus Mexicali. En días próximos haremos llegar su certificado y su constancia de participación a su correo electrónico. Le agradecemos enormemente su tiempo y a la distancia le dedicamos un fuerte aplauso.
Muchas gracias, maestro Patricio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la UABC por la invitación y estoy a sus órdenes. Excelente, muchas gracias. Con esto cerramos el día de hoy las actividades del primer día de nuestra semana de aniversario. Invito a todos los presentes, ¿verdad?, de manera virtual, a que continuemos estando activos de manera virtual y unidos en esta semana de aniversario. Como nuestro rector lo ha pedido, la UABC no se detiene. Que pasen muy buenas tardes y nuevamente muchas gracias a todos, en especial al maestro Patricio. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.